todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye ahora palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta noche? Amén. Te quiero compartir dos claves para la bendición del Hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios creemos en la bendición de Dios, en la prosperidad divina. Pero una de las cosas que a veces es un error que nosotros cometemos como hijos de Dios es a veces pensar que la prosperidad de Dios es que Dios nos dé cosas y pedimos, Señor, dame, Señor, dame esto, dame aquello, dame el otro. Sin embargo, el principio de la prosperidad divina, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios, cuando nosotros entendemos la prosperidad divina, entendemos que Dios ya nos dio las cosas. Y la Biblia habla de que no que Dios nos tiene que dar cosas, sino que Dios ya nos dio las cosas y que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. ¿Cuántos están entendiendo? Porque hay mucha gente que vive pidiendo: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y la Biblia no te dice que Dios te va a dar cantidad de cosas, sino que Dios te dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero hay mucha gente que no sabe valorar las cosas que Dios le dio. Y hay gente que no entiende que Dios le está dando y no pueden ser prosperados, porque hay gente, yo he conocido personas, familias que han estado a veces en espíritus de pérdida de bendiciones de Dios. Han estado en un espíritu donde pierden las bendiciones, donde pierden las cosas materiales. Hay casas donde todo lo que compran se rompe. Compran una tele nueva, se rompe. Compran un auto nuevo, se rompe. Compran una bicicleta nueva, se rompe. Compran una zapatilla, se te rompe. Todo. Y pues si Dios te dice: Señor, dame, Dios te dice: no, comenzá a cuidar lo que yo te doy. Te dice: Señor, para que yo te dé más. Porque si vos en lo poco sos fiel, yo te voy a poner sobre mucho. Pero hay gente que vive pidiendo y no valora todo lo que Dios le dio y no se da cuenta que muchas veces está rodeado de tesoros, está rodeado de bendiciones, está rodeado de abundancia, pero vive perdiendo. Regala, tira, rompe, pierde. Y dice: Señor, dame, Señor, dame. Y el Señor te dice: no te voy a dar más hasta que no cuides lo que yo te estoy dando. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Vos sabés que Ezequías, el problema que tuvo fue que no valoró lo que Dios le dio. Él era el rey. Estaba lleno de tesoros, tenía plata, tenía oro, tenía piedras preciosas, tenía de todo y no se daba cuenta que él tenía que cuidar lo que Dios le estaba dando. Hay gente que no cuida lo que Dios le da y por eso vive pidiendo: Señor, dame, y nunca pueden salir de la miseria. Ya te digo, porque hay gente que rompe, pierde, tira, agarra un fajo de plata. Yo conocí personas que cobraban y perdían las billeteras por el camino. O sea, hermano, no sé, dice. Hay gente que compraba algo nuevo y se le rompía porque es un espíritu de pérdida. Gente que tiraba todas las cosas, regalaba todo lo que tenía. No, nosotros tenemos que tener un espíritu de saber que nosotros somos mayordomos, que cuidamos lo que Dios nos da y que un día nosotros tenemos que dar cuenta. Si nosotros nos damos cuenta de eso, entendemos que no podemos poseer las cosas, que yo puedo hacer ciertas cosas, pero yo tengo que consultar con mi Papá Celestial. Yo tengo que consultar qué es lo que Él me dice. Nosotros cuando vemos la palabra del Señor, hay gente que no ha valorado las cosas. Ezequías casi pierde todo por no valorar. La semana pasada te compartía sobre Moisés. Dice la Biblia que sobre los papás de Moisés. Los papás de Moisés la mamá se llamaba Jocabed, su papá se llamaba Andra. Y en los días de Moisés mataban a todos los bebitos varones. Dice la Biblia, la semana pasada te compartía que cuando ellos ven que nace Moisés, nace un niño varón. Y era un problema porque lo iban a matar. Y yo me imagino que cuando yo nace el niño varón, el cual iba a ser Moisés, cuando nace, ellos se tendrían que haber puesto triste. Pero yo: ay, Señor, mira esto, ay, mira lo que me da, ay, que es ponerse mal, ponerse triste, ponerse angustiado, ay, Señor. No, dice la Biblia, dice todo lo contrario, nunca se pusieron tristes, sino que cuando los vieron hermosos, porque dijeron: si Dios nos dio una bendición, y esta bendición va a ser de prosperidad, va a ser de abundancia, va a ser de cosas buenas para nuestras vidas. Y lo que hicieron fue cuidarlo con su vida, lo que Dios le había dado. Y luego eso de cuidarlo, esa bendición de Dios, se transformó en el más grande libertador del pueblo de Israel. Pero antes tuvieron que cuidar lo que Dios le dio a costa de su vida. Y hay gente que no cuida. La Biblia de Ezequías, ya te digo, él no se da cuenta que era el rey, que tenía tesoros, que tenía piedras preciosas, que tenía armas, que tenía ciudades, y él no cuidó lo que Dios le estaba dando. Y esto va en esta noche también. El otro día me compartió una revelación, te comparto otra revelación en esta noche. Vos sabés que me había compartido Johnny, creo que era Johnny que me había compartido, porque se llaman tantas cosas, pero hablaba, vos sabés que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento ministraba al pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, todas las ropas que él tenía
tenía una ropa especial el sumo sacerdote, porque él ministraba a Dios y al pueblo de Israel. Y toda su ropa simbolizaba algo. Tenía unas campanitas, ¿no es cierto? Que cuando él se movían las campanitas, que eran unas campanitas de oro. Tenía una ropa que tenía una tela especial, unos colores especiales. Y entre toda esa ropa que tenía que estar tejida, no de cualquier tela, sino de una tela especial en la Biblia. No voy a hablar de toda la ropa del sumo sacerdote, solamente una sola parte. Y había dos partes que eran las más importantes que tenía el sumo sacerdote. De toda su ropa, tenía todo un efod, tenía como una túnica, ¿no es cierto? Y tenía en su frente, una de las partes más importantes, arriba en su cabeza tenía una diadema de oro que decía santidad a Jehová, en arameo antiguo. No hace mucho se encontró una tablilla de la original que tenía el sumo sacerdote. La tienen guardada en Jerusalén y decía santidad a Jehová, y era la que tenía el sumo sacerdote. Se cree que era una de las que tenía el sumo sacerdote. Una cosa tremenda, confirmando la palabra de Dios. Esa era una de las partes más importantes que tenía el sumo sacerdote en toda su ropa. La segunda parte importante que tenía el sumo sacerdote en toda su ropa se llamaba algo que era el pectoral. Lo tenía acá delante, era como una pechera. Y esa pechera tenía un color, pero lo más precioso que tenía esa pechera, tenía 4 anillos de oro que se sujetaban por la espalda, ¿no es cierto? Tenía toda su ropa y tenía una pechera que se llamaba pectoral que lo sujetaba por la espalda. Adentro de esa pechera tenía una bolsita que la vez pasada hablamos, tenía urín y tumino, unas piedras maravillosas que Dios le había dado. Pero por fuera del pectoral, tenía 12 piedras preciosas, de las más caras del mundo. Tenía rubí, zafiro, diamante, esmeralda, amatista. Me quiero contar, no era una o dos o tres piedras preciosas, eran unos rubí, unos diamantes así, unas esmeraldas enormes, valía millones. O sea, rubí, esmeralda, diamante, caspe, jade, 12 piedras de las más caras y las más preciosas del mundo. Eso estaba cosido en el pectoral. ¿Qué era lo que simbolizaban esas piedras preciosas? Simbolizaban al pueblo de Israel. El sacerdote lo llevaba en su pectoral porque recordaba que él estaba ministrando al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel no era cualquier cosa. Lo que él ministraba eran piedras preciosas. ¿Cuántos lo están entendiendo? Lo llevaba adelante y cerca de su corazón, porque lo que él ministraba tenía que ministrarlo con el corazón, con amor, con lo que Dios le había dado. No iba sobre su espalda, porque no era una carga, no era una imposición, era un honor. Iba delante de él para que él viera siempre que lo que Dios le había dado era precioso y era glorioso. Y en este tiempo, yo te quiero decir, nosotros como hijos de Dios, aquellos que somos papás o que somos mamás, tenemos que entender que lo que Dios nos dio no es una carga, no es algo malo, son piedras preciosas. Tu familia es una piedra preciosa, tu esposo es una piedra preciosa, tu esposa es una piedra preciosa, tus hijos son piedras preciosas, tu ministerio es una piedra preciosa, y todo lo que Dios te dio para ministrar es precioso delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor en este tiempo? No es cualquier cosa. Tu iglesia es preciosa. Recordar, el sacerdote lo que ministraba, lo que Dios te dio para atender. Tu ministerio es una cosa preciosa. Lo que Dios pone delante tuyo es una cosa preciosa. El trabajo en la iglesia que están haciendo mis hermanos es una cosa preciosa. Esta semana nosotros comenzamos a leer Ageo, creo que es el que habla sobre todo lo que es la obra en la casa de Dios. Y hay promesas y bendiciones. Aquellos que han puesto su mano en el arado y que están trabajando a full para hermosear esta casa de Dios, vos tenés que saber que las promesas de Dios vienen para tu vida. El Señor le decía, edifiquen el templo y yo les prosperaré, yo les bendeciré y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No quedarán sin recompensa, mis hermanos. Lo que Dios te puso para ministrar no es cualquier cosa, son piedras preciosas de parte de Dios. Empezá a valorar lo que Dios te dio, empezá a cuidar lo que Dios te dio. La primera clave de la bendición, no me voy a extender mucho con esta palabra porque hace mucho frío, pero quiero darte la primera clave para la bendición. Cuidá lo que tenés, cuidá lo que Dios te dio, cuidá tu ministerio, cuidá tu casa, cuidá tu familia y todo lo que vos estás ministrando, cuidá, porque cuando vos aprendés a cuidar, en lo poco has sido fiel, Dios te dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, te pondré sobre mucho en este tiempo. Yo sé que en esta iglesia hay muchos que son fieles, que son buenos, y Dios le va a poner sobre mucho más para ministrar. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Están creyendo en la palabra de Dios para sus vidas. Amén.
Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que lo primero que tenemos que hacer nosotros es cuidar aquello que Dios nos ha dado. Lo segundo que ocurre en este pasaje, ¿qué es lo que pasa en este pasaje? El rey no se daba cuenta de lo que administraba, no se daba cuenta que eran tesoros. Y un día se enfermó, Ezequías era el rey, no era cualquier persona. Vienen los enviados de Babilonia. Por si vos no sabes, los babilónicos eran enemigos del pueblo de Israel. Era lo que iban a entrar a saquear, era lo que iban a entrar a destruir. De lejanas tierras han venido, le dice. Por eso dice, se enteraron de que Ezequías estaba enfermo. Entonces vienen a Ezequiel y dicen, oh, Ezequiel, ¿cómo estás? Te trajimos un regalito. No enteramos que vos estás enfermo. Y Ezequiel dice, oh, qué lindo, gente, qué buena que son. Me traen unos regalitos, vengan, pasen. Y si comenzó a hablar con ellos, y vengan y le muestro mi casa, y le muestro mi tesoro, y le muestro todo lo que tengo, y eran espías babilónicos, eran enemigos del pueblo de Dios, y le mostró todo lo que tenía, todo lo que había en su casa, sus entradas, sus salidas, las puertas, a qué hora entraba la guardia, a qué hora salía, dónde estaban las cámaras, los tesoros, y se fueron con todas las noticias y dijeron, entonces me abrió acá. Lo primero que te quiero decir, no le abras la puerta de tu casa y de tu corazón a cualquiera. Fíjate a quién le contás las cosas. Fíjate, no hablo, nosotros recibimos a cantidad de personas en nuestro hogar, y vos podés recibir a cantidad de personas en nuestro hogar, en tu hogar, pero te hablo de abrir tu intimidad, de abrir tu corazón, de contar las cosas íntimas, porque a veces no entendemos, aún hasta en la internet hoy en día la gente pone me estoy yendo a trabajar, vuelvo a trabajar, estoy llevando a mi hijo a la escuela, traigo a mi hijo de la escuela, compré un auto, vendí un auto, compré una casa, vendí una casa, no como esto porque soy celíaco, no como aquella, me gusta color rojo, me gusta color verde, ay, claro, me gusta, y ponen todo, y la gente a volver te dice, no, fíjate lo que pones. Dice, me voy de vacaciones de tal día hasta tal día, y dice, no me agarres un panchito, mirá cómo le cae la casa libre. Entonces vos tenés que ser sabio, porque mucha de la gente que te está mirando puede decir, ay, mirá, me compré esto nuevo. Mucha gente no se goza con vos, está mirando para chusmear, para decir, y no te miran con amor, no te miran con cariño. Deja de compartir, no digo que seas paranoico, pero fíjate lo que compartís. Porque no toda la gente te mira con amor y dice, qué alegría, qué lindo que te va, no, dice, pero mirá, y hay gente que mira con malos ojos, entonces dice que Ezequías no se daba cuenta, era tonto, y abrió las puertas y contó todo. La Biblia habla de uno de los más grandes soñadores, que se llamó José en la Biblia. José fue un siervo de Dios impresionante en el Antiguo Testamento, era un soñador de sueños, Dios le dio todo, Dios le prosperó, lo bendijo, pero dice que cuando él era joven, él era niño, que tenía un sueño que le daba a Dios, le daba una revelación Dios le hablaba en la noche, y el otro día iba y se los contaba a los hermanos, y los hermanos lo querían matar. ¿Qué tenía que haber hecho? Pues cállate la boca, no le cuentas todos tus sueños. No digo que no tengas amigos, tenés amigos, conocidos, pero fíjate a quién le contás tus tesoros más íntimos. Saber reconocer, ser amistoso con todos, pero no porque hay gente que, yo conozco personas que vos te encontrás en la esquina y yo te cuento su vida entera. Me casé, me divorcié, tuve esto, hijo, ahora estoy, y te cuenta todo, no te vio nunca, pero ya te cuenta todo, porque están ávidos de amor, no tienen un amigo. No, pero nosotros tenemos una familia en Dios, no podés andar contándolo a todo el mundo. A veces hay que tener cuidado. Yo solo contaba un chiste, yo dice que había 3 hermanos que estaban en una iglesia, y se habían reunido los 3 hermanos a orar, y estaban los 3, entonces se reunieron, y estaban los 3 solitos en la iglesia, una madrugada. Vamos a orar, hermano, dijeron los 3. Dice, vamos a orar en serio. Vamos a contar nuestros más íntimos secretos, nuestras debilidades más grandes, para orar en serio, para batallar en serio. Y había uno que dice, bueno, yo voy a contar, dice, ya que estamos acá y que no salga de acá, dice, mi debilidad son las mujeres. Dice, yo sé que me gusta andar con una, me gusta andar con otra. Y tengo ese problema, decía, pero hermano, no me digas, sí, es mi debilidad, pero ore, hermano, vamos a orar que no salga de acá. Dice, sí, vamos a orar. Bueno, estoy cuenta esa intimidad, dice el otro, y el otro estaba, los 3 solitos estaban, no había nadie más. Y el otro dice, no, mi debilidad es la bebida, dice. No pensábamos, hermano, usted dice, sí, la bebida, con el cigarrillo, a veces también, pero dice, nunca lo digo. Dice, porque nadie sabe, es un secreto. Dice, no, por favor, dice, para que oremos acá, íntimamente. Dice, ay, qué bárbaro, y estaba el tercero, y dice, bueno, igual, hermano, ¿cuál es tu debilidad moral? Dice,